Buenos días, ingenieros. Soy Anderson Almache y esta es mi presentación sobre el criterio de estabilidad de Bode. El criterio de estabilidad se fundamenta en abrir el bucle e introducir una función sinusoidal para analizar el comportamiento del sistema. Primero se abre el bucle y se introduce una señal sinusoidal con amplitud m y frecuencia angular, como se puede mostrar en la imagen. De esta manera se consigue atrapar la señal sinusoidal dentro del bucle de retroalimentación. Esta señal presenta un desfase de menos 180 grados y una amplitud que depende de la ganancia K. Podemos comprobar la razón de amplitud de la función de transferencia de lazo abierto entre la entrada y la salida K. También aquí hay algunas amplitudes, se podría decir. Eh, si K es mayor a 1, el sistema será inestable. En cambio, si K es igual a 1, el sistema estará en el límite de estabilidad. Si la razón de amplitudes es menor a 1, la respuesta global del sistema tenderá a cero a medida que el tiempo avance hacia el infinito. Para aplicar el criterio de Bode es necesario disponer de diagramas de Bode de la función de transferencia de lazo abierto en bucle. Estos diagramas se pueden construir de las siguientes maneras. Uno, numéricamente, conociendo las funciones de transferencia de todos los elementos del bucle. 2, experimentalmente, en el caso de que todas o algunas de las funciones de transferencia sean desconocidas, para esto se abre el lazo de control y se introduce señales sinusoidales de distintas frecuencias mientras se registran amplitudes y desfases de las señales sinusoidales de salida. Con estos datos se puede construir el diagrama de Bode. Tal y como se ha visto, el criterio de estabilidad de Bode se puede utilizar para sistemas que son difíciles de tratar con técnicas anteriores. 1. Sistemas con función de transferencia compleja. Y 2. Sistemas cuya función de transferencia es desconocida. Además, proporciona más información para realizar una correcta sintonía del controlador. Sin embargo, también existen sistemas para los cuales el criterio de estabilidad de Bode no es aplicable. El criterio de estabilidad de Bode. A continuación, se indicarán las condiciones de estabilidad. Primero, el sistema estable. Ambos márgenes deben ser positivos o el margen de fase debe ser mayor que el margen de ganancia. 2. Sistemas marginalmente estables. Ambos márgenes deben ser cero o el margen de fase debe ser igual al margen de ganancia. 3. Sistemas inestables. Si alguno de los márgenes es negativo o si el margen de fase es menor que el de margen de ganancia, ocurrirá un error. Cuando mayor sea el margen de ganancia, será mayor la estabilidad del sistema. El margen de ganancia se refiere a la cantidad de ganancia que puede ser aumentada o disminuida sin hacer que el sistema sea inestable. Se suele expresar como la magnitud en decibelios. Generalmente podemos leer el margen de ganancia directamente en el gráfico de Bode, como se muestra en el diagrama anterior. Esto se hace calculando la distancia vertical entre la curva de magnitud, el gráfico de magnitud de Bode y el eje cero en decibelios de la frecuencia, donde el gráfico de Bode es igual a menos 180 grados. Este punto se conoce como la frecuencia de cruce de fases. Margen de la fase. Cuando mayor sea el margen de la fase, mayor será la estabilidad del sistema. El margen de la fase se refiere a la cantidad de fase que puede ser aumentada o disminuida sin hacer que el sistema se vuelva inestable. Normalmente se expresa como una fase en grados. Podemos leer el margen de fase directamente del gráfico de Bode, como se muestra en el diagrama anterior. Esto puede ser calculado a distancia vertical entre la curva de fase y el diagrama de la fase de Bode, y el eje de grados en la frecuencia, donde el diagrama de magnitud de Bode es igual a cero en decibelios. Este punto se conoce como frecuencia de cruce de ganancia. Aquí se puede ver el rango de estabilidad de un sistema de control por gráficas de Bode utilizando MATLAB. A continuación está la representación en MATLAB, las curvas, y eso sería todo. Muchas gracias.